Le damos la bienvenida a los pastores, seminaristas, creyentes y personas de todo el mundo al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. Mucho gusto, soy el moderador de hoy, Hae-kun, de la tribu de Santiago de Seúl. A través del seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos, se está haciendo conocer claramente la voluntad de Dios y el orden lógico a través de las 6W del periodismo. Espero que a través de la palabra que va a ser testificada el día de hoy pueda tener un precioso tiempo para percibir la palabra y voluntad de Dios y recibir gracia. Antes de iniciar, vamos a ofrecer una oración a Dios, nuestro Padre. A nuestro Dios Santo Padre, que es el origen de la vida eterna, le damos las gracias porque ha permitido este tiempo para que nosotros podamos ser uno al escuchar esta palabra. El día de hoy le damos las gracias y también le pedimos que por favor pueda darle la percepción de la palabra a todas las personas alrededor del mundo que han venido el día de hoy a escuchar la palabra de Dios. Y le pedimos que por favor sea un tiempo que abunde en esperanza y gracia. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, en el que creemos. Amén. El día de hoy vamos a aprender sobre los primeros rudimentos de la fe y cuál es el lugar completo. Y tenemos que saber dónde va a estar ese lugar completo y cuál es la bendición que se nos va a dar a los que hacen la vida de fe en ese lugar completo. Espero que tenga un tiempo preciado. Le vamos a dar la bienvenida al instructor Kim Woo-hee de la tribu de Santiago de Seúl. Saludos a todos los pastores, seminaristas y creyentes de la aldea global que tienen la esperanza del cielo y la vida eterna. Soy Kim Woo-hee, líder de la iglesia de Uijeong de tribu de Santiago de Seúl, Shincheonji Iglesia de Jesús. Le damos la más sincera bienvenida al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. El título del sermón de hoy es Intermedio Lección 23, los rudimentos de la doctrina y la perfección. El texto principal es Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 8. Mientras escucha la conferencia de hoy, espero que pueda meditar qué relación tiene conmigo las palabras del texto escrito por el apóstol Pablo hace 2000 años, cómo comprender qué son los rudimentos de la doctrina y la perfección, y tenga un tiempo precioso para comprender la voluntad y el propósito de Dios. Primero, leamos Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Porque, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En versículo 12 del texto, después de tanto tiempo se refiere a una vida de fe con larga duración. Por lo tanto, dice que debe convertirse en maestro, sin embargo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el título de la palabra de hoy? Los rudimentos de la doctrina y la perfección.
Entonces, ¿qué es la doctrina del que habla la Biblia? En Juan capítulo 1, versículo 1, se dice que el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y la palabra es el camino. Por lo tanto, rudimento de la palabra es rudimento del camino. Así como en el mundo hay escuelas primarias donde asisten niños y hay universidades donde asisten personas maduras, en el mundo de la fe hay primeros rudimentos de la doctrina y el lugar de la perfección. En el texto se dice que el rudimento de la palabra es la leche que toma un niño y la palabra perfecta, es decir, la palabra de la justicia, es el alimento sólido. Entonces, averigüemos cuáles son los rudimentos de la palabra y la palabra perfecta y entendamos a través de quién debemos de ser enseñados. En versículos 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así como en el mundo, los niños y las personas maduras comen de diferentes alimentos, incluso en el mundo de la fe, los que escuchan las palabras rudimentales de leche son como niños, y los que escuchan las palabras de justicia, de alimento sólido, se convierten en personas maduras y distinguen entre el bien y el mal. Entonces, si hoy es el tiempo de la segunda venida, en que se está cumpliendo el Apocalipsis, ¿cuáles serán los rudimentos de la palabra y cuál será la perfecta palabra? Primero, les diré la respuesta. Los rudimentos de la doctrina en el tiempo de la segunda venida son todas las palabras desde el tiempo de Adán hasta el cumplimiento del Apocalipsis. Y la palabra de la perfección es la realidad del cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. Ya que esto es un contenido muy importante, lo diré una vez más. Los rudimentos de la doctrina en el tiempo de la segunda venida son todas las palabras desde el tiempo de Adán hasta el cumplimiento del Apocalipsis. Y la palabra de la perfección es la realidad del cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. ¿Por qué la realidad del cumplimiento de la profecía del Apocalipsis es la palabra de la perfección? Esto se debe a que el Apocalipsis es el nuevo pacto que debemos guardar y la promesa que debe cumplirse. En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento se había cumplido y dijo que el nuevo pacto, el Apocalipsis, también se cumplirá todo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Si es así, ¿qué está prometido en el Apocalipsis? Es la voluntad y el propósito de Dios. Por lo tanto, la palabra de la realidad del cumplimiento de la profecía del Apocalipsis, que nos hace conocer la voluntad y el propósito de Dios, es la palabra perfecta, es decir, el camino perfecto. Resumamos la razón por la cual la realidad del cumplimiento de la profecía del Apocalipsis es el camino perfecto. La historia de la Biblia continúa desde el mundo de Adán hasta el mundo de Noé, desde el mundo de Noé hasta el mundo de Moisés, desde el mundo de Moisés hasta el mundo de la primera venida de Jesús, y del mundo de la primera venida de Jesús al mundo de la segunda venida de Jesús, es decir, al tiempo del cumplimiento del Apocalipsis. Adán, Noé, Moisés y Jesús, en la primera venida, en cada era, había promesas que Dios hizo con el pueblo elegido y mandamientos que el pueblo tenía que guardar. Sin embargo, como el pueblo escogido que hizo pacto en cada era no cumplió sus promesas con Dios y se corrompió, la era anterior desapareció y se recreó una nueva era.
Por lo tanto, como los tiempos antes del cumplimiento del Apocalipsis no eran de fe perfecta, hubo profecías y cumplimiento del libro del Apocalipsis y la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, si hoy es el tiempo de la segunda venida y el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, debe conocer el Apocalipsis para guardar las promesas y los mandamientos de Dios. Además, se dice que la voluntad y el propósito de Dios están registrados en el Apocalipsis, por lo que necesitamos saber esto para realizar el camino perfecto. ¿Cuál es la voluntad y el propósito de Dios prometido en el Apocalipsis? En la época de Moisés, Israel físico hizo pacto con Dios de nunca servir a otros dioses. Sin embargo, Salomón, el rey de Israel, adoró a dioses ajenos en Primera de Reyes capítulo 11 y apostató. Por lo tanto, Dios hizo una promesa que comienza desde el tiempo del Antiguo Testamento y se completa con el cumplimiento del Nuevo Testamento. Esta promesa es la creación de una nueva cosa que Dios prometió en Jeremías capítulo 31, versículo 22. Y para cumplirla, prometió desde el Antiguo Testamento que sembraría 2 tipos de semillas y haría un nuevo pacto. Y lo que Jesús cumplió en la primera venida fue sembrar la semilla de Dios, como en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 y versículos 37 al 39, para la creación de la nueva cosa, y prometió la cosecha en el fin del mundo, que es el tiempo de la siega. También, según Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20, se estableció de antemano el nuevo pacto, que se cumplirá en la segunda venida. Este nuevo pacto es la ley de Dios, el Apocalipsis. Entonces, Jesús vino, según el Antiguo Testamento, sembró la semilla en la primera venida, y en la segunda venida viene a cosechar a los nacidos con la semilla de Dios para crear el nuevo cielo y la nueva tierra, que es la finalización de la creación de la nueva cosa. Por lo tanto, en la segunda venida se han cosechado y sellado para crear a las 12 tribus. Esto fue prometido desde el Antiguo Testamento y fue el propósito de Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios que se cumple en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis es cosechar, sellar y crear las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y la otra es capturar y encarcelar al dragón, el diablo. Este es el cumplimiento de lo que está escrito en el Apocalipsis, por lo que es la perfección. De esta manera, cuando se cumple el Apocalipsis, el diablo es capturado y encarcelado. Entonces, ¿quién reinará ahora? Es Dios quien reina. Si es así, ¿qué fue creado para ello? Se crearon las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo prometido. Dios dijo que eventualmente vendría a esta tierra. ¿A dónde viene Dios? Como Dios prometió desde el Antiguo Testamento, cosecha a los nacidos de la semilla de Dios y sella a los cosechados para crear las 12 tribus del nuevo reino, ¿correcto? Por lo tanto, ya que estas 12 tribus son el propósito de Dios, tanto Dios como el reino de los cielos vienen aquí y se vuelven uno. Y cuando Dios reina, las 12 tribus se convierten en la perfección. Por lo tanto, sin pertenecer a las 12 tribus, nadie puede decir que está o que irá al reino de los cielos.
Entonces, ¿no es este el lugar donde se cumple la voluntad y el propósito de Dios? Encontrar a las 12 tribus y llevar un caminar de fe como se registra en la Biblia es llegar a la perfección de nuestra fe. La palabra perfecta, como el alimento sólido en la segunda venida del Señor, es la realidad del cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. Y el lugar de la perfección en la segunda venida son las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo que fueron creados de acuerdo a la promesa del Apocalipsis, que se hace uno con Dios y el reino de los cielos. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19, se advirtió que si añadimos o quitamos del libro del Apocalipsis no podremos entrar al reino de los cielos y recibiremos las plagas. Todos ustedes, que también conocen el Apocalipsis, conocían acerca de la voluntad y el propósito de Dios. El que lo conoce puede llamarse una persona madura que come del alimento sólido, pero el que no lo conoce pertenecerá a la fe rudimental y está añadiendo y quitando del Apocalipsis. Si es así, ¿cuándo podemos darnos cuenta del significado del Apocalipsis? Se puede saber cuando se cumpla la profecía del Apocalipsis. Cuando se cumpla el Apocalipsis y aparezca la realidad profetizada, podremos entender el significado. Con respecto a esto, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 al 12, que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, y veremos cara a cara. Por lo tanto, antes de que se cumpla la profecía, es la doctrina rudimentaria de conocer parcialmente. Pero, cuando se cumpla la profecía y se revele su realidad, es cuando vemos cara a cara y llegamos a conocer completamente lo que sabíamos en parte. Conocer la realidad de esta manera es el camino perfecto, la palabra perfecta. Entonces, ¿a través de quién podemos conocer la realidad del cumplimiento del Apocalipsis, el camino perfecto? Solo al orar a Dios podremos conocerlo. Cuando se cumplan las profecías del Apocalipsis, lo conoceremos a través del pastor prometido escogido por Dios. Esto es muy importante para los creyentes que necesitan conocer el Apocalipsis en la segunda venida del Señor. Como en Amós capítulo 3, versículo 7, Dios primero selecciona a un pastor, revela el secreto del reino de los cielos y cuando se cumple la profecía, envía para testificar la realidad de lo que vio y oyó de Dios. Como decía en la palabra, que hay necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios y cuál es la palabra perfecta, se debe aprender a través del pastor prometido. De esta manera, Dios revela el misterio de Dios solo al pastor prometido que ha elegido y lo hace testificar. Esto lo podemos entender detalladamente a través del proceso de la entrega de la revelación, registrada en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mirando el proceso de la entrega de la revelación, en Apocalipsis capítulo 5, hay un libro sellado con 7 sellos en la mano derecha de Dios. Y se dice que nadie en el cielo ni en la tierra puede abrir el sello de este libro sellado. Dios le dio este libro sellado a Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 6 y 8, Jesús quita los sellos de este libro, uno por uno, abriendo todos los 7 sellos.
Todos los sellos del libro sellado fueron abiertos y Jesús entregó el libro abierto a un ángel y a través de este ángel al pastor prometido, el nuevo Juan, quien está en la posición del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10, quien llega a recibir y comer el libro abierto y testificar a los siervos de Dios, las 12 tribus de Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 y la multitud en blanca. En el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, ¿a través de quién se debe aprender la realidad del cumplimiento del Apocalipsis? Primero, en el mundo espiritual, Dios, quien es el autor de este libro, lo conoce. Y Jesús, quien recibió el libro de Dios, también lo conoce. Y en el mundo físico, ¿quién lo conoce? El libro de la revelación ya no está en la mano de Dios ni está en la mano de Jesús, ya que ha entrado en el vientre del pastor prometido en Apocalipsis capítulo 10, debe aprender del pastor prometido que recibió y comió el libro abierto. Como en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, el pastor prometido es el que vio y oyó a Jesús estando a su lado cuando Jesús cumplió el libro entero del Apocalipsis. Y como la promesa de Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, es el mensajero de Jesús que testifica a las iglesias de los eventos del libro entero de Apocalipsis. Por lo tanto, para que las iglesias que creen en Jesús entiendan las palabras del Apocalipsis, debe encontrarse con el pastor prometido. ¿Ha encontrado a este pastor? ¿Y por qué deberá conocer a este pastor? La razón es que podemos aprender el Apocalipsis solo a través del pastor prometido, el nuevo Juan. Solo entonces puede convertirse en una persona madura que ha realizado la voluntad y el propósito de Dios y alcanzar el lugar perfecto donde Dios y el reino de los cielos está. ¿Qué debemos hacer cuando aparezca el lugar de la perfección? ¿Deberíamos quedarnos en los rudimentos de la doctrina? ¿O debemos ir a la perfección? Miremos a través del texto principal y leamos Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y debemos avanzar a la perfección. Entonces, ¿por qué debemos dejar los rudimentos de la doctrina? Si estamos hablando del tiempo de la primera venida, cuando se registraron estas palabras, es porque el Antiguo Testamento ya se cumplió, pero la promesa del Apocalipsis permanece. Por lo tanto, debe dejar la fe de un principiante de la era anterior. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace según la voluntad de Dios. Entonces, cuando aparece el lugar perfecto, ¿no deberíamos comprobarlo y avanzar hacia él? El lugar perfecto en la segunda venida del Señor es un lugar creado según la promesa del Apocalipsis, el lugar que da testimonio de la realidad del cumplimiento del Apocalipsis.
Este es el lugar donde se cumplen las profecías del Apocalipsis, aparecen las realidades profetizadas y se puede ver cara a cara. Lo importante es comprobar si el lugar al que pertenezco yo es el rudimento de la doctrina o la perfección. ¿No es así? ¿Y con qué podemos comprobar? En la segunda venida del Señor, se conoce la diferencia entre el rudimento del camino y la perfección en el conocimiento del verdadero significado y la realidad del Apocalipsis. Para confirmar esto, permítame dar un ejemplo del contenido del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis aparece el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal que hemos visto en Génesis capítulo 2. Estos dos árboles se puede decir que son el comienzo de los eventos de la Biblia. Entre las numerosas denominaciones en el mundo, ¿ha visto un lugar donde se testifican a estos dos árboles a través de la Biblia? Si ya conoce sobre estos dos árboles, debe haber escuchado bien sobre la realidad del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, de lección 17 intermedio, del instructor de la tribu de Tadeo. Lo que les voy a decir hoy es dar un ejemplo simple de dos tipos de árboles para demostrar la diferencia entre el rudimento de la doctrina y la perfección. Y les deseo que escuchen la lección intermedia 17 si no lo han escuchado todavía. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2, está el árbol de la vida en la que descendió la ciudad santa. Y se dice que este árbol de vida da 12 clases de frutos cada mes y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿este árbol es un árbol literal o es un árbol espiritual? Nadie ha revelado la identidad de este árbol de la vida durante 6.000 años de la historia de la Biblia. Si es así, el lugar donde se conoce la realidad de este árbol y se testifica con certeza, ¿no sería el lugar de la perfección? ¿Qué es este árbol de la vida? Hace 2000 años, Jesús se llamó a sí mismo la vid verdadera en Juan capítulo 15, versículo 1. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús era la realidad del árbol de la vida. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús les dijo a los discípulos que son las ramas. Porque Jesús era el árbol de la vida, los discípulos que eran las ramas, también eran el árbol de la vida. En Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, se dice que las aves vienen y hacen nidos en este árbol, y esto es el reino de los cielos. Esto muestra que el Espíritu Santo de Dios, como una paloma, estaba con Jesús y los 12 discípulos. Por tanto, la realidad del árbol de la vida es Dios, quien es la fuente de la vida, y el verdadero pastor y su organización donde Dios está. A continuación, examinemos sobre el árbol del bien y del mal. En Daniel capítulo 4, se comparó al rey de Babilonia con un gran árbol y dijo que hay bestias del campo debajo del árbol y que las aves anidan en las ramas de este árbol. Si es así, ¿qué clase de árbol sería el rey gentil de Babilonia? En Isaías capítulo 5, Dios plantó vides escogidas que ha dado uvas silvestres y dijo que esta vid eran los hombres de Judá. Entonces, hay vides verdaderas y vides silvestres, ¿no es así? Si la vid verdadera es Jesús
es decir, el árbol de la vida, la vid silvestre, es el rey gentil de Babilonia donde viven las bestias del campo, y esto es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el ave que anida en este árbol? Es el espíritu maligno. Por lo tanto, la realidad del árbol del bien y del mal se refiere a Satanás y al falso pastor y su organización que está con Satanás. ¿Y cuál será la realidad del árbol de la vida en la segunda venida prometida en el Apocalipsis? La realidad del árbol de la vida en la segunda venida es el pastor prometido, el nuevo Juan, que está con Jesús y los 12 discípulos, el árbol de la vida en la primera venida, el vencedor y las 12 tribus de Shincheonji. El árbol de la vida, Jesús, está con el vencedor en Apocalipsis capítulo 2 y 3 y lo establece como el pastor prometido para obrar juntos. Por lo tanto, el vencedor es el árbol de la vida y las 12 ramas del árbol de la vida son las 12 tribus del nuevo Israel espiritual en Apocalipsis capítulo 7. La realidad de los 12 frutos del árbol de la vida que se produce cada mes en Apocalipsis capítulo 22 se refiere a los santos que son evangelizados a las 12 tribus de Shincheonji, las cuales son producidas por la palabra revelada cada mes. Y las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones, son los evangelistas que producen frutos con la palabra revelada, y su realidad son los santos de las 12 tribus de Shincheonji. Y ahora mismo están viendo la sanidad de todas las naciones a través de la palabra revelada. Por otro lado, ¿cuál es la realidad del árbol del bien y del mal en la segunda venida? Esto se refiere a la ramera Babilonia y su organización. En Apocalipsis capítulo 17, la ramera está sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y el nombre escrito en su frente es Babilonia. Y en Apocalipsis capítulo 18 vemos que Babilonia es el reino de Satanás que ha destruido a todas las naciones con el vino de fornicación y es la morada de los demonios donde han venido las aves inmundas. Esta organización de Babilonia es el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal que el rey de Babilonia en Daniel capítulo 4. El fruto del bien y del mal es el vino de la fornicación de Babilonia, que ha destruido a todas las naciones. Como dice en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 32 al 33, es el vino de Satanás, el veneno de serpientes y veneno de víboras, que es la falsa doctrina de Satanás. El comentario. Como hemos visto hasta ahora, con un nivel rudimentario es difícil saber el verdadero significado de estas palabras o distinguir entre los dos grupos. Sin embargo, los que están en la perfección pueden entender y diferenciarlo. En el tiempo de la segunda venida, el rudimento de la doctrina es aquellos que no conocen el verdadero significado ni la realidad de los dos árboles, refiriendo a las iglesias tradicionales. Y el lugar de la perfección es Shincheonji, Iglesia de Jesús que conoce y da testimonio del significado y la realidad de estos dos árboles. El secreto del árbol de la vida y el árbol del bien y del mal que nadie ha conocido durante 6.000 años. Y este secreto que ninguna otra organización religiosa en el mundo ha conocido hasta ahora, nosotros, los santos de Shincheonji, lo conocemos, incluso los niños. Entonces, ¿cómo ha llegado Shincheonji a saber de esto? Shincheonji lo ha aprendido del pastor prometido. Como tal, el lugar perfecto en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis es el lugar que da testimonio de la realidad del cumplimiento del Apocalipsis, donde está el nuevo Juan, el pastor prometido del Nuevo Testamento, que vio y oyó las palabras del libro del Apocalipsis de Jesús. Las 12 tribus de Shincheonji, Iglesia de Jesús,
que han aprendido el Apocalipsis del pastor prometido. Sin embargo, incluso cuando llegan a conocer un lugar tan perfecto, se dice que hay personas que vuelven a los rudimentos de la doctrina. Leamos Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8, para saber qué es lo que la Biblia registra sobre estas personas. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Desde versículo 4 está hablando de aquellos que han oído la palabra de la revelación testificada en un lugar perfecto y han gustado de los poderes del siglo venidero y recayeron. El siglo venidero se refiere al mundo venidero. Y si piensa en el tiempo de la primera venida, cuando se escribieron estas palabras, se refiere al tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, cuando volverá Jesús. El poder del siglo venidero es el cumplir el Apocalipsis. Cuando se cumpla el Apocalipsis, aparecerán las realidades. Y así como vemos cara a cara, podremos ver y conocer todas las realidades del Apocalipsis. Y entonces, ¿qué serán de los recaídos? Dice que es imposible arrepentirse y es como volver a crucificar a Jesús como en la primera venida. En versículos 7 y 8, registran a los que guardan la palabra de la perfección y los que no la guardan. En primer lugar, dijo que aquellos que son bendecidos por Dios son la tierra que produce hierba provechosa. Según Lucas capítulo 8, versículo 15, estas son personas como la buena tierra, los que con corazón recto y bueno oyen la palabra, la guardan y dan fruto con perseverancia. Por otro lado, los que producen espinos y abrojos y son maldecidos por Dios y quemados con fuego, se refieren a los que apostatan después de conocer el testimonio del cumplimiento del Apocalipsis, el camino perfecto. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 22, y Mateo capítulo 7, versículo 6, se refieren a estas personas como perros y cerdos, como aquellos que, después de conocer el camino perfecto, que es la palabra de justicia, rechazan el sagrado mandamiento que recibieron. La razón es que incluso después de conocer el camino perfecto, volvió de nuevo al rudimento de la doctrina. ¿Cuál de estas personas le gustaría ser? Ahora que ha llegado el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, la segunda venida del Señor, ¿no deberíamos desechar la forma rudimentaria del camino y aprender y enseñar la palabra del Apocalipsis, el camino perfecto? Esto es lo que Dios desea, y es el camino hacia la perfección. Finalmente, la conclusión del sermón de hoy. Aquellos que son principiantes en el camino no conocen el Apocalipsis, por lo que necesitan encontrar al pastor prometido del Nuevo Testamento y aprender las palabras del Apocalipsis. Y el lugar perfecto en el tiempo de la segunda venida son las 12 tribus del nuevo reino y nuevo pueblo, Shincheonji, que fueron creadas a través de la cosecha y el sellamiento según la promesa del Apocalipsis. Dios y el reino de los cielos vendrán a este lugar, así se cumplirá la voluntad y el propósito de Dios. Por lo tanto, oro para que se vuelva uno con Shincheonji, el lugar de la perfección, y tenga la fe conforme a la promesa, para alcanzar la fe perfecta. El tema de la próxima lección
es lección 24, el propósito de Dios, la recreación del cielo y la tierra. Un instructor que enseña mucho mejor que yo entregará el mensaje. Así que por favor asista con mucha anticipación. Finalmente, proclamemos We are one en el sentido de que somos uno en Dios y en Jesús. Trascendiendo etnias, naciones y religiones, somos uno en Dios y en Jesús. We are one. Vamos a orar juntos. Padre Dios, que es fuente de la vida, a quien le damos las gracias y gratitud. Le agradecemos por permitirnos este precioso seminario y por ayudarnos a entender cuál es el principio del camino y dónde es el lugar de la perfección en el tiempo de la segunda venida, a través de la palabra de la revelación de Dios. Padre Dios, en especial, recuerde a todos los que asistieron a este precioso seminario para que puedan escuchar las palabras de la revelación de Dios y ser plenamente conscientes de ellas, convertirse en creyentes maduros para discernir el bien y el mal y llevar una vida de fe que reciba bendición de Dios. Hoy, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, deseamos que venga pronto el reinado de Dios. Padre Dios, cuando Dios venga, ayúdenos a poder recibir y disfrutar las bendiciones preciosas, porque todos deseamos estar con Dios y heredar el reino de los cielos y la vida eterna. Y en los seminarios que todavía quedan, concédanos gracia infinita a través de su palabra y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es lleno de amor. Amén. Gracias por escuchar hasta el final. La nación de Dios que se cumple como en el cielo, así también en la tierra, es Shincheonji, el templo del tabernáculo del testimonio. En Génesis capítulo 1 vemos la lógica de la recreación de la nueva nación y nuevo pueblo de Dios. Entonces no tenemos que ser iguales al pueblo o era anterior que se corrompió, sino tenemos que nacer en espíritu de la semilla de Dios y ser una nueva creación para participar en la recreación y así entrar en el descanso prometido. Así como ha visto en el video, en la siguiente lección vamos a estudiar sobre el propósito de Dios, la recreación. La hora es la misma que el día de hoy a las 10 de la mañana. Espero que pueda participar y poder percibir de manera clara cuál es el propósito por el cual Dios ha venido trabajando 6,000 años. El seminario de Shincheonji en línea, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento en capítulos, se está testificando en 24 idiomas en todo el mundo a través del canal oficial de YouTube de Shincheonji Iglesia de Jesús. Y cada doctrina, denominación del mundo ha expresado sus deseos de ser uno con Shincheonji. Si además del mensaje que escuchó el día de hoy tiene más preguntas o consultas sobre la doctrina de Shincheonji Iglesia de Jesús, por favor comuníquese al número que se muestra en la pantalla y con gusto le atenderemos. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención.